placer estar aquí hoy con vosotros y compartir este ratito. ¿Se oye bien? ¿Sí? Vengo a compartir con vosotros mi experiencia, tanto personal como profesional, con el coaching. Antes sí que me gustaría comentar cómo llegué yo a EFIC. Confucio tiene una frase que dice que tenemos dos vidas. Y la segunda empieza cuando nos damos cuenta que la primera se acaba. Pues bien, mi segunda vida comenzó cuando yo conocí a EFIC, cuando llegué a EFIC. Y digo a EFIC y no al coaching, porque cuando yo conocí a EFIC y llegué hasta ellos, yo ya estaba formada en coaching, ya conocía la metodología. Pero yo no hubiera llegado hasta aquí, ni hubiera vivido todo lo que he vivido, si no hubiera sido gracias al acompañamiento de EFIC y de su delegada María Jesús Burjaldón. A mí me gusta, suelo comparar cuando se emprende o cuando tenemos un proyecto, suelo compararlo como cuando tenemos un hijo. Desde que lo engendras, el embarazo, los dolores de parto, lo amamantas, las noches sin dormir, lo enseñas a caminar, lo acompañas en su crecimiento. Un proyecto, si aquí alguno es empresario, sabe que es así. Es igual que tener un hijo. Pasas las mismas noches sin dormir, pasas los dolores de parto, es exactamente igual. Del mismo modo que cuando estás en ese proceso de embarazo, estar con tu pareja, estar con familiares que te quieren, te ayuda. Cuando empiezas a caminar, a emprender y a tener un proyecto, estar rodeada de gente que te contagia su ilusión, su energía, que te sostienes cuando te tambaleas, es de mucho valor. Y yo eso lo he tenido tanto con EFIC, con todo su potencial y con todos sus profesionales, como con todos los alumnos que me he encontrado en el camino, tanto mi promoción, que está aquí hoy, como con otras promociones que he tenido la oportunidad de conocer. Desde aquí, muchísimas gracias a todos, porque sin vosotros yo no estaría hoy aquí. Gracias. ¿Qué encontré yo en EFIC? Pues yo en EFIC encontré... Yo venía buscando acreditaciones, porque como os digo, yo ya tenía una formación, pero yo quería más acreditaciones, algo que me respaldara profesionalmente. El curso experto en coaching de EFIC es un curso que más acreditaciones tiene. Yo venía buscando también prácticas, también tiene muchas prácticas. Me encontré, bueno, superó mis expectativas con creces, porque me encontré un material, una cantidad de material y de recursos y de técnicas espectacular, y un elenco de profesores que la variedad de profesores que tiene en cada módulo enriquece mucho el curso, porque ves muchas formas de poner en práctica la metodología del coaching. Y eso pues ayuda porque luego tú vas cogiendo ejemplo y modelaje y bueno, nace tu estilo personal. Y eso fue lo que yo encontré en EFIC. Desde aquí mi agradecimiento por ese acompañamiento y por todo lo que encontré. Bueno, y ya vamos con mi experiencia. Yo nací en una casa que había, en una familia que era, teníamos empresa familiar. Teníamos comercio, teníamos varias tiendas, generacional, pasaba de generación en generación. Y yo era la tercera generación, había que continuar con la tradición. Pasé más de 20 años dedicada al comercio familiar. Como bien decía María Jesús, yo después me he dado cuenta que ahí yo ya desarrollaba talentos y habilidades que me han servido ahora mucho. ¿Gustarme? No me gustaba. ¿Era cómodo? Sí. Estaba en la zona de confort. Yo tenía el trabajo pues, de los que empezaba enero y me iba al calendario a ver cuántos puentes habían en el año. De eso que dices, mañana es lunes, pero estaba cómodo. Bien, pues más de 20 años dedicándome a eso. Hasta que llegó 2007 y ¿qué ocurrió? Pues la crisis. Y la crisis se llevó estos comercios por delante. Llegó un momento que me tuve que reinventar. Con cierta edad, unos años difíciles, mucho miedo, mucho miedo. Y en ese tiempo pasa por mí el tren del coaching.
y decido seguir mi intuición y subirme. Me subí. La mejor decisión que he tomado en mi vida. La mejor decisión. ¿Qué me ha aportado a mí como mi experiencia personal? Yo en toda esta formación comienzo mi proceso. Comienzo mi proceso de cambio y experimento todas las ventajas que tiene el coaching. Como bien dice María Jesús, el coaching hay que integrarlo. El coaching para mí es una filosofía de vida. No es lo mismo hacer coaching que ser coach. Ser coach es muchísimo más que una profesión, muchísimo más. Tienes que llevarlo a tu día a día y llevarlo integrado. Y en ese proceso de cambio yo experimenté, tanto con el coaching como la PNL, los resultados que daba. La mejor manera que he encontrado para explicaros a vosotros y transmitiros qué experimenté yo y qué experimentas cuando trabajas con personas trabajando con el coaching es la historia del Buda de oro. No sé si la conocéis. ¿Alguien conoce la historia de este Buda? ¿No la conocéis? Este Buda estaba en un templo, en un poblado de Tailandia, un templo que estaba deteriorado y lo tenían que reformar. Y allí se presentaba de esta manera, cubierto de arcilla. La sorpresa de los monjes cuando lo tuvieron que trasladar de un templo a otro fue que empezó a llover y empezaron a ver que brillaba y el Buda era de oro macizo. Este Buda está ahora en Bangkok, en un templo, creo que pesa 5 toneladas, mide 3 metros y parece ser que la historia cuenta que en la invasión de Birmania los monjes lo cubrieron con arcilla para ocultar su valor y que no lo robaran. Todos, absolutamente todos, somos de oro macizo. Todos nacemos siendo de oro macizo. ¿Qué ocurre? Que a lo largo de nuestra vida nos vamos poniendo capas, capas, capas y aparecemos nuestra imagen siendo adultos, siendo arcilla. Esto es lo que yo experimenté con el coaching. Con el coaching yo descubrí por qué tenía esas capas, el origen de esas capas y qué tenía que hacer para quitármelas. De tal manera que para poder dejar, como dice María Jesús, dejar brillar mi brillo y el oro que llevaba dentro, el oro que llevamos dentro absolutamente todos. Nace mi proyecto. Mi proyecto trabaja, claro, como bien dice María Jesús, ¿por qué tengo yo que descubrir esto a cierta edad? ¿Por qué? ¿Qué pasa si lo enseñamos a los jóvenes? Por eso decidí dedicarme a la formación y coaching educativo. Trabajo con jóvenes en el área de orientación profesional para que descubran su talento y su vocación. El mundo necesita gente que ame lo que hace. No es lo mismo trabajar en un trabajo nutricional, lo digo por experiencia, que en un trabajo vocacional. No es lo mismo. Yo ya no he vuelto a mirar los puentes que hay en el calendario. Al revés, yo ahora digo, mañana es domingo, me van a cortar, ya no puedo hacer lo que yo quiero hacer. Yo tengo, como dice María Jesús, un motivo para levantarme. El tiempo se pasa que vuela cuando estoy trabajando. ¿Y qué mundo sería si todos trabajáramos desde nuestra vocación? Si todos pudiéramos darle al mundo esos talentos y esas habilidades con las cuales nacemos, es innato en nosotros. ¿Qué ocurre? Que no nos lo enseñan, que no lo sabemos descubrir. A los chavales hay que acompañarlos a descubrir ese talento. Trabajo con docentes porque los docentes tienen que aprender a mirar a los chavales que tienen entre manos a ver qué pueden llegar a ser. Necesitan habilidades para motivar el aula. Uno de los mayores problemas que tienen en las aulas hoy día es el apagón emocional. ¿Por qué? Porque no tienen un para qué los chavales. La información está a golpe de teclado y no tienen un para qué, no encuentran sentido a lo que estudian. No tienen un objetivo, no tienen un proyecto de vida. No lo saben, yo lo digo porque trabajo con ellos. Le dices, ¿qué fortalezas tienes? Y se quedan así, pues no lo sé. ¿Qué talento? No lo sé. No lo saben. Entonces, ¿cómo lo van a dar a los demás? Ese docente, hoy día el trabajo del docente está cambiando. Pasan a ser guías
pasan de ser formadores a transformadores y necesitan habilidades y herramientas para poder sacar el potencial de los chavales que tienen entre manos. Pues trabajo con ellos para incorporar esta metodología y con centros educativos. Centros educativos para llevar esta nueva metodología basada en PNL y en coaching a las aulas. Estas son las competencias complementarias que se necesita entrenar, según el Ministerio de Educación, los chavales. Esto es lo que necesitan entrenar. Trabajamos también para entrenarlos en estas competencias. ¿Qué va a ocurrir en un futuro cuando un chaval no sepa adaptarse al cambio? ¿Qué ocurre cuando no tienen gestión emocional, no saben trabajar en equipo? La entrevista que ha puesto María Jesús aquí está pasando hoy ya. Las empresas, el mundo empresario, está valorando tanto la formación que tienen específica para desarrollar el trabajo, como las habilidades en estas competencias complementarias. Ya hay chavales que van a una entrevista de trabajo y salen desconcertados porque no están preparados a responder preguntas de gestión emocional, gestión antiestrés. Yo cuando les pregunto, digo, ¿qué te han preguntado? Dice, pues no sé cómo he hecho la entrevista porque yo no estaba preparado para las preguntas que me han hecho. Estas habilidades son las que están ahora valorando en la empresa y hay que entrenarlos a los chavales, hay que prepararlos. Esas son las 18 competencias que ahora están demandando las empresas. Habilidades de comunicación, toma de decisiones. ¿Sabéis seguro el dato de que el 65% de los chavales que hoy día están estudiando para trabajos inexistentes en un futuro? Si no tienen capacidad de autoaprendizaje, si no tienen capacidad de autogestión ante el cambio, se van a frustrar y lo van a pasar mal. Esto se entrena. Esto es necesario entrenarlo en nuestros hijos. Y de verdad, ¿por qué me dediqué a esto? Porque tengo un hijo de 21 años. Veía alrededor a todos los amigos cómo iban a decidir lo que iban a hacer. Y os digo que como madre no tiene precio ver a tu hijo, a tu hija feliz con lo que hace. Como experiencia personal, tampoco tiene precio trabajar en un trabajo por vocación. Y esto no lo enseñan. Yo cuando empiezo a trabajar con los chavales, me dicen dos frases. Primera, no sé qué hacer con mi vida. Y la segunda, por eso puse el título de la conferencia, la segunda es, esto que me dices nadie me lo enseña. No lo enseñan y es necesario entrenarlos en estas habilidades, que sepan liderar su vida, que sepan gestionarse, que sepan cómo gestionar, no me gusta la palabra fracaso, pero aprender de los errores, aprender cuando lo despiden de un trabajo, cuando tienen una ruptura de pareja. Fijaros el efecto mariposa que tiene esto. Si nosotros desde edad temprana enseñamos esta metodología, descubrimos, quitamos el barro, la arcilla y dejamos sacar el oro, esos niños serán adultos felices. Serán parejas felices, padres felices y compañeros de trabajo felices. Estaremos dando a la sociedad un mundo constructivo en lugar de destructivo. Es importante desde edad temprana enseñar a estos niños y a nuestros jóvenes a que aprendan y que sepan su valor. Y sobre todo os digo que no tiene precio cuando acompañas a un joven, a un chaval, a que descubra ese talento que lleva, esa vocación, que despierte, a que aprenda a escuchar su alma. De verdad os digo que eso no tiene precio. Cuando recibes estos testimonios, cuando recibes un correo que te dice esto, o que te dice esto, para mí vale la pena todo el esfuerzo, la energía y la dedicación que le dedico a esto. Es cierto, mirar, el coaching no cambia el mundo. El coaching cambia a las personas que cambian el mundo. Muchísimas gracias por vuestra atención.